Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad que es súper fácil, que yo creo que todo el mundo al ver el título ya más o menos se imagina de lo que vamos a hablar o más o menos cómo se va a presentar la enfermedad. Perdón. Eh, Cómo se va a presentar la enfermedad y lo que... alguien más. Esta clase solemos desarrollar con la doctora Elena, que que es mi jefa, y bueno, ahora voy a hablar yo nomás. Ella, no sé, ya está conectada y después seguro va a opinar sobre la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué es la mastitis? La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, eh, que todos conocemos, porque alguna vez nos habrán hablado. Pero esta inflamación de la glándula mamaria está dada como consecuencia que pueden ser por infecciones o puede ser por la presencia de microorganismos, puede ser por traumatismo o por alguna lesión o irritación de origen químico. Mastitis evidentemente puede tener sí o sí, o sea, cuando más vamos a relacionar es con las vacas lecheras porque es donde más afecta económicamente y por la presión y el estrés de producir leche. Entonces ahí es donde más casos vamos a tener, pero mastitis como patología pueden tener todos los animales, como por ejemplo las cabras también, los ovinos también, todos los que produzcan leche, incluso los porcinos. Mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, no importa de qué especie, incluso los humanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que el origen puede ser de distintos tipos, pero que el que más frecuentemente afecta o sea, que causa mastitis son bacterias. ¿Y por qué? Y porque son las bacterias que incluso están normalmente en la piel, pero ante el grado de presión y ante la sobrecarga de leche y el ordeñe y el manejo del ordeñe, entonces aparecen muchos casos de mastitis y más todavía en tambos lecheros. De eso, aunque no sé si alguno se va al campo o no, pero si van al campo igual las vacas que son, igual las vacas de campo tienen mastitis y afecta a la producción del ternero, del peso del ternero cuando se desteta. Entonces sí o sí, siempre tenemos que atender o conocer sobre esta patología que es muy común. Entonces, ¿dónde principalmente? Nosotros decimos una glándula mamaria, decimos, seguro que está dentro de la glándula mamaria, no. Y generalmente las infecciones ocurren a través del pezón. Tengo que admitirle a alguien. Bueno, entonces a través del pezón y a través de ese orificio es donde llega las bacterias, que son las que generalmente causan mastitis, y a su vez también puede ser de forma sistémica. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero cuando hablo de una forma sistémica? ¿Qué significa eso? Una presentación sistémica de la enfermedad, digo. ¿Y qué significa eso? General de todo el organismo. Claro, de todo el organismo, que no es localizada, sino que viene de algún lugar, o sea, que está generalizado, que va, por ejemplo, la brucelosis puede causar mastitis. Y es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque en realidad afectó a muchos órganos y también de paso por incluirla a las glándulas mamarias. O fiebre aftosa causa mastitis también. No siempre, o sea, en ese caso no es muy común que se presente la enfermedad, pero cuando se presenta puede causar mastitis. Y la otra que vimos en una clase conmigo, ¿cuál era? Que causaba mastitis, con sangre y todo. Yo di una clase donde hablaba de mastitis como síntoma de la enfermedad. Más les vale que se acuerden y que me digan. Sebastián. No, no me estoy acordando, doctora. ¡Qué falta de respeto! ¡Hala! ¿Taller UTI?
No va a ser salmonela, ¿verdad, Doc? Yo me acuerdo que Corynebacterium también causaba mastitis, pero Sí, eso pero no yo no había digo sentido. Corynebacterium. Sí, no me acuerdo. Leptospirosis. Leptospirosis. Vale. Leptospirosis. Leptospirosis es una de las enfermedades que causa mastitis y justamente lo que llama la atención de la presentación de leptospirosis de la mastitis es que es con sangre. Bueno, olvidaron, me duele el corazón. Entonces, ¿qué es la mastitis? Y bueno, ya decíamos, afecta más a los rodeos lecheros, evidentemente por el tipo de producción, y es muy difícil de que no exista la mastitis, es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar periódicamente y tratar de que no avance la enfermedad, porque a veces la forma más común de la mastitis es la subclínica. ¿Y qué significa que es mastitis subclínica? Que no presenta síntomas. O sea, no podemos ver daños en la ubre, no podemos ver daños en la leche tampoco, pasa por desapercibido. Así que hay mecanismos para hacer esos controles periódicos que hoy vamos a hablar y vamos a tratar de entender también. Bueno, ¿quiénes son los agentes causales de la mastitis? Bueno, el 80% de la mastitis está dado por ese microorganismo que está en la imagen. ¿Alguien me va a describir qué es estos puntitos que se ven acá? ¿Clarisa? Podrían ser estafilococos, gram positivos. No sé. Wow, ahí está, gran positivo, sí. Sí, es gran positivo, es coco y es gran positivo, ¿verdad? Entonces, como son cocos y son gran positivos, yo podría decir eso es un estafilococo, como vos decís, pero en realidad solo por ver un frotis no puedo asegurar, tengo que hacer pruebas bioquímicas, pero si yo diría eso es un coco gran positivo, que están agrupados en racimos de uvas como o compatible con estafilococo, hasta ahí. Pero después tengo que hacer una catalasa para ver si es o no. Y a su lado, en la imagen derecha, acá está la placa de Petri con agar sangre y vemos colonias amarillas y colonias blancas. Bueno, el estafilococo puede presentarse de esas dos maneras las colonias. Casi siempre son de ese tamaño, son medianas, son blancas o amarillas. Y se supone que el amarillo viene de estafilococos áureos, pero no siempre, y, porque la vida es así, no es todo fácil. Y en la siguiente imagen, ¿estos qué son? Sebastián. A ver, estoy tratando de hacer zoom en mi celular. Ah, Ay, este era el que tenía forma de. No, no es el que tenía forma de tacuara. No, no, no. no me Pero acuerdo. acá le podés ver dónde están solitos. Acá está solito. Acá está casi de a dos, nomás están. ¿Qué forma tienen? Y yo también pensé, o sea, pensé que eran cocos o es Son vacilo. cocos, son cocos. Muy bien, son cocos y son cocos gran positivos. Lo que pasa es que están todos en cadena, por eso vos decís que parece lo que bacilo que parece una tacuara, que es Bacillus anthracis. Eh, pero son redonditos y están todos alineaditos porque es su forma de multiplicación, es decir, cuando esta célula se divide en otra, hacia al lado. Y acá te están todos alineaditos porque están en cadenas. Entonces, cocos gram positivos que están en cadenas son compatibles con estreptococos. Estos son estafilococos y estos son estreptococos. Ok. Bueno, y estas colonias que ven acá son en agar sangre también, lo mismo que esto, pero ustedes ven acá una hemólisis importante y que la colonia ya es más chiquitita. ¿Por qué pasa eso? Porque los estreptococos son un poco más exigentes que los estafilococos en su nutrición. Les gustan ciertas cosas, nomás no comen todo el medio de cultivo como en el estafilo así. Entonces, su desarrollo en el agar sangre es un poco más chica, siempre van a ser más chicas las colonias para poder observarles cuando crecen. Siempre las colonias chicas y pueden o no ser hemolíticos, y eso depende porque hay una clasificación enorme de estreptococos que no vamos a hablar de eso, es solamente para mencionarles. Eh, y acá en la otra imagen aparece otra cosa. Ahora sí que espera que alguien quiera entrar.
Bueno, a ella le dejamos entrar. Ana Vera. ¿Estás ahí? Ah, no. No está Ana Vera. Hola, doctora, sí, acá estoy. Ali, bueno. Y la siguiente imagen, ¿me podés vos decir qué ves? Espera que voy a agrandar otra vez. Esto ya dijimos, esta. ¿Qué forma te parece que tienen esto en este extendido? Eso. O alguien que se me pueda decir qué es esta imagen. ¿Vacilos no pueden ser? Vacilos, gran positivos, ¿verdad? Porque están teñidos de azul también como los otros. Sí. Bueno, de esta clase habló, por ejemplo, la doctora Cristina, y es el microorganismo que dijo primero Yeruti. Estos son los Corynebacterium. Entonces, los Corynebacterium son bacilos gram positivos, chiquititos, y están dispuestos así como letras chinas o como maripositas para mí, porque se unen en... Esto me parece una mariposita, mucha imaginación. Y en el agar sangre dan colonias que son blanquecinas y hemolíticas, siempre hemolíticas en el caso de Corynebacterium. Hemolítica significa que consume los glóbulos rojos del medio, que decimos que es agar sangre, y por eso hemolizan, rompen los glóbulos rojos y se ve transparente alrededor de la colonia. Eso es hemólisis. Y la hemólisis que hace el Corynebacterium es característico y se desarrolla a las 48 horas a diferencia de otros microorganismos. Y por último tenemos a los coliformes, o sea, a los gram negativos. Ahí ven ustedes un bacilo gram negativo, son los de color rosadito. Y vemos que hay dos medios de cultivo. Tenemos en este, que es una arma concave, y las colonias son rosadas, pero eso es porque el medio de cultivo les hace ese color. En realidad, las colonias no tienen color, o sea, son grisáceas las de coliformes. Y en el otro lado tenemos un medio de cultivo que es transparente, y vemos que hay una placa y hay unas colonias que tienen un color medio verdecito. Ese color medio verdecito es color de la bacteria, o sea, la colonia produce ese color por medio de unos pigmentos que tienen estas bacterias que se llaman pioverdina cuando es verde, piocianina cuando es medio amarillento y pioverdina, melanina cuando es marrón, por ejemplo. O sea, las pseudomonas tienen esa característica de tener pigmentación propia. De estos microorganismos que acabamos de citar y de hablar de cada uno de ellos, el estafilococo, el estreptococo y Corynebacterium generalmente están en la piel. O sea, son agentes causales de mastitis, pero que a su vez son oportunistas porque están normalmente en la piel. ¿Y cuándo van a causar enfermedad? Y cuando se descomponga esa triada que nosotros hablamos siempre. Cuando haya un desorden o cuando haya una alteración en el ambiente o en el huésped, en este caso para la mastitis va a ser casi siempre el huésped, o también puede ser el ambiente en cuanto hablamos del ordeñe y de la sala de ordeño. Bueno, esos entonces son ambientales, conocidos como ambientales. Y en el caso de Staphylococcus aureus es un patógeno primario, es decir, si Staphylococcus aureus aparece en mastitis, ese es el agente patógeno que se contagió de otro lado y se perpetúa en un establecimiento. Es muy difícil de eliminar, pero es muy común también de estar presente en los establecimientos lecheros. Entonces, esta que vemos acá, por otro lado, cuando hablamos de los gram negativos, cuando hablamos de coliformes, estamos hablando de materia fecal. ¿Y dónde va a tener materia fecal? En la leche. Y bueno, cuando nosotros sabemos que mientras comen, hacen caca, se les ordeña y pueden hacer caca o pueden no limpiarse bien el pezón o la ubre, y en ese momento es cuando o se arrastra, o por ejemplo hay gente que suele limpiar la ubre entera. Y cuando limpias la ubre entera, estás arrastrando de hacia arriba, probablemente materia fecal, y quedan las bacterias rondando el pezón y después infectan.
O sea, la idea es limpiar solamente el pezón y hacer el sellado del pezón, que es para tratar de desinfectar cada vez que nosotros ordeñamos. Y lo otro es que las pseudomonas, por ejemplo, se encuentran normalmente no en la materia fecal ahora, sino se encuentran en el agua. Y en todo ambiente húmedo hay pseudomonas. Entonces las pseudomonas aprovechan cuando hay una mala calidad del agua o cuando se lava con agua estancada a los pezones. Ya. Tengo que admitirlo porque entran. No quiero que... Bueno. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Como les decía, esos agentes que están en el exterior o que están en contacto con la piel o que son normales de la piel, esos van a ingresar a través del pezón la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Dónde vamos a contagiar a los animales? Y en este cuadro lo que trata de explicar es, por ejemplo, tenemos una vaca sana y después vamos a ordeñarla a una que está enferma. Entonces, durante el ordeñe, de una ordeñadora a otra, si yo le ordeño primero a esta que tiene una infección, voy a contagiarle a esta porque le voy a poner la misma ordeñadora y los microorganismos van a estar en la ordeñadora. Entonces, lo ideal sería limpiar la ordeñadora entre animales, pero es muy difícil y van a ver que como son muchos animales, casi nunca se hace porque hay que hacer rápido. Entonces, eso ocurre entre ordeñe. También puede ser por el trapo que usan, si es que no es un papelito descartable, porque es caro y generalmente lo que se hace es papel diario, o las manos del operador. Y por supuesto que en el ambiente hay una sala de reposo antes de entrar a la sala de ordeñe, que es donde esperan las vacas que se limpie toda la sala o que se le prepare para el ordeñe. Y en ese lugar es donde generalmente hay mucha materia fecal, hay agua y el suelo está húmedo. Y lo otro que suele ocurrir muchísimo también, que creo que ya dieron, igual pietín, no sé, pero en pietín, generalmente cuando hay pietín, que es la enfermedad de las patas de las vacas, suele suceder mucho en lecheras porque están mucho tiempo en lugares húmedos. Eso también causa mastitis. ¿Por qué? Porque está en las patas y va a subir a las glándulas mamarias. Parece muy lógico pero son grandes las glándulas mamarias, te tienen que ver el tamaño de las ubres de Austin. Bueno, entonces, qué tarde. Bueno, ¿cuáles son las causas de la mastitis subclínica? Y bueno, la mastitis subclínica es la que decíamos, la que no presenta síntomas, es decir, yo no puedo ver lesiones en la leche, ni en la ubre, ni en el animal, no hay signos generales. ¿Y por qué es importante si no hay síntomas? Porque disminuye la producción de la leche, entonces sí afecta. Y también la calidad, ¿y a qué me refiero con eso? Generalmente las empresas que van, las acopiadoras de leche, hacen un control, un recuento de células somáticas. ¿Qué son células somáticas? Como dice su nombre, las células del cuerpo. Pero lo que se ve en la leche son las células inflamatorias. Entonces, si yo veo en la leche y cuento cuántas, porque evidentemente van a haber células de la defensa en la leche, pero yo cuento que hay un alto número, eso me está diciendo a mí qué cosa, qué significa cuando van todos los neutrófilos o aparecen, qué sé yo, muchos macrófagos. ¿Qué significa eso? Inflamación, una infección. Entonces ellos están acudiendo a la infección. Yo voy a contar eso y voy a decir acá hay un alto número y voy a descartar o le voy a bajar la calidad en precio al productor. Entonces eso es lo que se hace un recuento de células somáticas y si está alto, así que la leche es de mala calidad y te pago menos. Y sin embargo vos nunca viste que tu leche esté afectada ni que la ubre de la vaca esté afectada. Así que por eso es que se pierde en bonificaciones. Y de la agente causal de la mastitis subclínica, a ella le podemos ver más grande, no hace falta que hagan zoom, son los estáfilos y los estreptococos.
Y acá les muestro la colonia de un estrepto y de un estáfilo para que vean la diferencia en el desarrollo de nada sangre, que es el medio de cultivo por excelencia para mastitis. Bueno, y la mastitis clínica, ahí sí ya empezamos a ver signos, y los signos vamos a ver en la ubre, porque va a estar inflamada, va a estar enrojecida, y van a estar hinchados, como todo signo de inflamación, dolor, color, ¿cómo era? Dolor, color, tumor, y no me acuerdo el otro. Calor. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la glándula mamaria. Y a su vez, en la leche, vamos a empezar... Rubor. Rubor. No, bueno, rubor, ¿cierto? Rubor. Y en la leche vamos a ver flóculos y vamos a ver que está más espesa. Entonces, la mastitis clínica, dijimos mastitis subclínica, teníamos esas que no hay síntomas, y la mastitis clínica sí ya tenemos más síntomas. La hiperaguda, la aguda, la subaguda y la crónica. Josué, te admito, pero son las 9:30. Jesús. Bueno, entonces en la mastitis clínica hiperaguda, ¿qué es lo que ya encontramos? Shock, fibrosis, septicemia, extremidades frías y reducción del reflejo pupilar. Esto, cuando ustedes ven extremidades frías, si ustedes se dan cuenta que alguien tiene las patas frías, es porque está cruzando al otro lado, diferente de los humanos que tenemos problemas de circulación. Pero en los animales, las extremidades frías y la reducción del reflejo pupilar es porque evidentemente ya llegamos tarde. Por supuesto que si hay shock, también está, digamos, demasiado tarde. Este tipo de mastitis es muy rara y yo diría es una mastitis que siempre estuvo, que fue subclínica, que fue avanzando y nadie se dio cuenta, y ahí se presentó en forma hiperaguda porque llegó al extremo, porque la fibrosis es un proceso que lleva tiempo, la degeneración del tejido de la glándula mamaria. Pero para cuando ya se dieron cuenta fue muy tarde. La mastitis clínica aguda, hay también un aumento, hay fiebre, hay menor actividad, disminución de la función ruminal, porque ustedes saben que se puede encontrar la función ruminal, y pulso acelerado, deshidratación. O sea, esta es la forma aguda, es la forma que todos los síntomas que ustedes siempre quieren escribir en los exámenes. Les encanta decir, tiene depresión, tiene fiebre, tiene diarrea, sí o sí, deshidratación, esos son los favoritos. Y en la subaguda, entonces vemos que se puede presentar una hinchazón y está medio sensible, poco nada de enrojecimiento, y puede haber reducción de la cantidad de leche que produce el animal, y no hay signos sistémicos de la enfermedad. O sea, es decir, en esta forma clínica de subaguda no es sistémica, así es que no va a haber fiebre, no va a haber diarrea, solamente los síntomas van a estar localizados en la ubre. Bueno, y los registros para siempre, jamás que a ustedes les toque trabajar, en donde sea que se vayan a trabajar, tienen que tener registro de todo. Y para mastitis es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos identificar el cuarto afectado. Es decir, son 4 cuartos mamarios. Y generalmente se dividen en anterior derecho, anterior izquierdo, posterior derecho, posterior izquierdo. Y tenemos que saber cuáles de esos cuartos están afectados, porque generalmente se le van a contagiar a los de al lado, o de lo contrario podemos perder esa glándula mamaria. Y se suele hacer, se extirpa una glándula mamaria porque ya llegó demasiado, se descompuso demasiado. Y el tratamiento, por sobre todo, tenemos que saber qué le vamos a poner. Si es un pomo intramamario, depende del agente causal. Eso también es muy importante. Nosotros, si bien diagnosticamos mastitis, generalmente lo primero que hacen es ponerle un pomo intramamario y solucionan el problema. Y en realidad lo que tendríamos que hacer es primero diagnosticar y ver cuál es el agente causal, porque muchas veces esos pomos intramamarios tienen un antibiótico amplio espectro, como tetraciclina, y creamos resistencia. Justo hace poco nosotros terminamos un proyecto de investigación, terminamos por decir, porque nunca se acaba, pero terminamos un proyecto de investigación con el CONACYT en la que buscábamos agentes causales de mastitis,
y la resistencia bacteriana que puedan tener esos agentes. Y es sorprendente la cantidad de resistencia que ya tenemos. Y no es resistencia bacteriana heredada, es decir, que es del ambiente y que el humano es el que contamina todo. No, somos nosotros los veterinarios que utilizamos y presionamos el uso de antibióticos con tetraciclina y ahora ya casi todos son resistentes a la tetraciclina. Y de onda, diría yo, porque muchas veces no se debería tratar con tetraciclina y es más fácil tratar con una penicilina que estar tratando con una tetraciclina que es de amplio espectro. Así es que es muy importante que aprendamos eso nosotros, o sea, y más todavía ustedes que son más chicos y que ya tienen que venir con esa mentalidad de que se tiene que hacer diagnóstico y se tiene que evitar la resistencia bacteriana porque esa es la siguiente pandemia que vamos a tener. No quiero ser fatalista, pero es la verdad. Bueno, los grados de mastitis. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Solamente alteración en la secreción, es decir, vamos a ver alteración en la leche. En el grado 2 ya van a haber síntomas en la leche y también algún síntoma local de inflamación en el cuarto. Puede ser dolor o puede ser enrojecimiento. Y en el grado 3 tenemos alteración de la leche, algún síntoma local y algún síntoma general. Por ejemplo, temperatura corporal, decaimiento, ojos hundidos. ¿Por qué les hago? Si le acabo de explicar que hay mastitis clínica, subclínica y la clínica puede ser hiperaguda, aguda y demás, ¿por qué les hago otra vez esta nueva clasificación? Porque esta clasificación nos va a ayudar a nosotros cuando hagamos el diagnóstico a campo, que se llama California Mastitis Test, que es el más común. Hay otros, pero es el más común, el más barato y el más fácil de hacer. Entonces, cuando yo digo, ahora les voy a mostrar igual el California Mastitis Test, grado 1, veo apenas una lesión. Dios santo. Bueno, no. Entonces, grado 1 solo en la leche, grado 2 leche más ubre, grado 3 leche más ubre más algún síntoma local. Ahora vamos a ver la prueba de California Mastitis Test. Es esta. Es una paleta que tiene para los 4 cuartos mamarios que dijimos que íbamos a decir anterior derecho, anterior izquierdo, posterior derecho y posterior izquierdo. ¿Qué es lo que yo hago? Mezclo la leche, hago un ordeñe de más o menos 1 milímetro o 2 milímetros de leche y de igual cantidad de leche pongo mi reactivo que es aquí Laril sulfonil sulfato de bromocresol, púrpura de bromocresol. Es muy difícil el nombre, pero ustedes piden el reactivo para California Mastitis y le van a dar. ¿Qué tiene? Es púrpura, justamente, para que haga un contraste con la leche y nosotros podamos ver qué cosa, si forma o no forma grumos. Es decir, acá lo que tienen que ver es si gelifica o no, o si se vuelve más espeso. En este caso, ustedes ven cómo cuando se vuelca, ustedes imagínense que es algo líquido, la leche y el reactivo. Y sin embargo, acá queda pegado a las paredes. ¿Por qué? Porque se forma como un flóculo, como una gelificación, se forman grumos. Y esto, yo puedo decir que este es un grado, para mí, les puedo decir, este es un grado 3. Y el de acá al lado podría decir que es un grado 1 y este diría que es negativo, o este grado 1 y este grado 2. Entonces, cuando yo digo esos términos, grado 1, grado 2 o grado 3, así se le interpreta el California Mastitis Test. ¿Y qué hace ese reactivo? El reactivo es un detergente. Y lo que hace es afectar a las células, justamente a esas que nosotros decíamos, las células somáticas que hay cuando hay mastitis, a esas. Reconoce ese ADN y rompe y hace como gel o como grumos. Y eso es lo que nosotros observamos, la formación de grumos, como podemos ver acá, que es muy evidente en el grado 3. Y esto se hace rutinariamente, los tamberos hacen siempre, y nosotros tenemos que conocer esta prueba y tenemos que saber hacer. La idea era que este año en la clase práctica podamos hacer, pero vamos a ver qué pasa con Fin de Mundo. Y acá, entonces, se interpreta esto y lo noble que tiene este diagnóstico a campo, aparte de ser muy fácil de hacer, es que también te detecta la mastitis subclínica.
Entonces, como nosotros decíamos en su clínica, no hay síntomas, no hay signos que yo pueda evidenciar, con el California mastitis test voy a ver. ¿Y cómo voy a ver? ¿Cómo se va a presentar? Y seguramente se va a presentar trazas, que es apenas una formación de flóculos, o grado 1. Esa es la forma que yo voy a ver una mastitis subclínica. Grado 2 ya sabemos que va a tener alteración en la glándula mamaria y en la leche, y grado 3 evidentemente ya es en la glándula mamaria, en la leche y en el animal. Bueno, entonces acá está nuestra triada epidemiológica. Sabemos que los microorganismos que causan mastitis están rondando siempre porque son ambientales, porque también son de la microbiota. Entonces, los microorganismos están presentes siempre. Nuestra vaca está alterada casi siempre porque le estamos haciendo mucha presión para que produzca litros de leche por día. Y el ambiente, de acuerdo a cómo esté la ordeñadora, la sala de ordeñe, el personal, si hace frío, si hace calor, si hay moscas, todo eso depende mucho para que ocurra la mastitis. Y como lo que acabo de mencionar siempre ocurre, hace calor siempre en Paraguay, hay moscas, la vaca siempre produce leche y está estresada por eso, y los microorganismos están ahí. Por eso es difícil de evitar que esté presente, de erradicar la mastitis, sino más bien hay que controlar. Bueno, es lo mismo que lo que le estaba diciendo yo, las características de la vaca, si qué raza es, si es productora de grandes cantidades de leche. Bueno, ¿qué tiene la vaca? La conformación anatómica de la ubre y los pezones largos. Es decir, cuando los camberos o los lecheros siempre se fijan en la ubre como como para seleccionar un animal. Y siempre tienen que estar bien distribuidos los pezones, separados, y tienen que ser largos, porque todo eso indica que no va a tener tanta mastitis. Si tiene pezones cortos, la ordeñadora no va a agarrar bien y se va a quedar la leche acumulada y va a causar mastitis. Si son vacas muy grandes, muy viejas, también es muy probable que tengan mastitis, y es más, se presentan en ellas la forma crónica porque ya de hace tiempo viene la infección y se va cronificando la enfermedad. Y el periodo de lactancia tiene mucho que ver porque el periodo de lactancia, por una parte, generalmente en la semana anterior del parto, ahí es donde se producen mastitis, o después de posparto, después de 15 días de posparto, y después del secado, porque a las vacas hay que secarles. Y, ay, perdón, sino mi... Bueno. Entonces, el ambiente. ¿Qué el ambiente? Y eso que le decía que era la sala de espera donde iban a descansar mientras se preparaba la sala de ordeñe, ese lugar. ¿Qué es lo que ustedes me pueden decir de este lugar? ¿Les parece que está bien, que es correcto, que les gusta o no? ¿Ustedes le pondrían ahí a sus animales? En la segunda imagen, la de abajo. No, doctora. ¿Por qué no? ¿Qué no te gusta? No me dijiste que no te gusta, me vea. Aquí, para el suelo, dije. Por el suelo decía. Ah, no escuché. Ah, por el suelo, sí, está húmedo. Muy bien, exactamente. Está súper bien la sombra porque necesitamos que estén en un lugar sombreado, pero en el suelo hay mucha humedad y mucha materia fecal, entonces le estamos predisponiendo a pietín, y también le estamos predisponiendo a que se ensucie más y más todavía sus glándulas mamarias. Espectacular. ¿Y en la otra imagen está todo bien o no? No, va a tener estrés por el calor también. Se van a estresar por el calor, exactamente. Es muy complicado. Imagínense que para el ordeñe hay que tener demasiadas, es como tenerla a unas princesas que no tienen que tocar el barro y sin embargo viven en el barro. No tienen que estar estresadas, tienen que estar contentas, se les pone música y todo para que la caída de la leche sea efectiva.
Así que realmente el tambo es todo un arte y no siempre se gana. Bueno, la ingestión del calostro, eso es súper importante porque cuando se hace tambo, cuando se hace producción intensiva, se le saca a los terneritos, pero la ingestión del calostro tiene que ser tanto para el ternero como para la mamá, de eliminar ese calostro. Entonces, hay que ordeñarlo antes posible, dentro de las 12 horas, a lo sumo 24. Es estar atentos todo el tiempo. Es la producción más exigente, una de las más exigentes, después de porcino, diría yo, la producción de leche. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico, evidentemente, dijimos nosotros que nos tenemos que fijar en la ubre de un examen físico, es decir, si vemos que está inflamado, si vemos algún signo de inflamación en la ubre, ese evidentemente ya es un grado demasiado, ese ya sería grado 4 más o menos, no sé qué. Y también ver los flóculos. Esta es una prueba a campo que se llama fondo oscuro y lo que hacen es poner sobre ese fondo que tenga un contraste de color y ver si la leche cae bien o no, o si hay flóculos, como pueden ver que en este caso hay flóculos. Y acá hay sangre. Yo no sé quién es la valiente que ordeña con su mano desnuda y con sangre, pero bueno, era la imagen traumática del día para ustedes. Y el diagnóstico de California mastitis test, que acá incluso se ve mejor y ustedes ven cómo le ponen anterior derecho, anterior izquierdo o posterior. Y acá se ven los grumos. Entonces vamos a practicar lo que tiene esta prueba es súper eficiente, es súper fácil, es súper sensible, te va a dar positivo cuando es positivo. Muy poco probable que te dé un falso positivo, no existe. Pero el inconveniente que tiene es que es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque yo, por ejemplo, puedo interpretar los grados distintos a ustedes, y para mí este sea un grado 3, y para ustedes este sea un grado 2. Y ahí es donde está la subjetividad de la prueba. Como es visual y como cada uno interpreta como le parece, generalmente no se suelen, donde hay errores es ante la inexperiencia en los grados 1 y trazas. Ese es muy difícil de interpretar. Esto sí, porque vas a decir igual es positivo, pero vos tenés que marcar con cruces. Yo le pondría este a 3 cruces o grado 3, este diría que es un grado 2, y este también, y este diría que es un grado 1 o 2. Bueno. Esta interpretación, ¿cómo se hace? Negativo permanece sin cambios aparentes. Pareciera cuando mezclas un juguito de naranja, se mantiene el color lila y no hay ninguna formación de ningún grumo y se queda el color que es el reactivo. Y trazas es cuando aparece un poco viscoso y nosotros hacemos un movimiento para poder ver esa formación de flóculos. Y cuando hay un poquito de viscosidad, ese ya es unas trazas. Y cuando ya es viscosa y clara, los geles, dicen, ¿verdad? Ya es grado 1. Y la mezcla se torna inmediatamente como gel, es 2, y 3 se forman cantidad de grumos gruesos. O sea, ahí se dan cuenta que es bastante subjetivo, pero es cuestión de práctica como todo. Y la prueba laboratorial es siempre la identificación del agente causal por medio del cultivo de la leche. Es cierto que no, nosotros cuando hicimos el proyecto, yo les decía, es difícil hacer aislamiento porque primero siempre mandan animales tratados con antibióticos. Entonces, evidentemente, aunque sea resistente a ese antibiótico, la bacteria está inhibida por la presencia del microorganismo y no me va a crecer. Lo otro es que a veces, como hay muchas células inflamatorias, no están las bacterias están englobadas en las células inflamatorias y no podemos hacer el cultivo. O el aislamiento, mejor dicho. El cultivo sí, pero el aislamiento no. Entonces tenemos que mandar varias muestras o hacer un pool de varias vacas que vemos que tienen mastitis para poder tratar de aislar el agente causal. Pool me refiero a que mezcla de varias, porque son cuartos mamarios, entonces se mezcla los 4 y se manda eso para ver si ahí no se encuentra algún agente causal. Y evidentemente tenemos que hacer complementando con la prueba de California mastitis test, porque de que vamos a aislar microorganismos, vamos a aislar porque es ambiental y cuando en la leche existen microorganismos, por eso es que hervimos y pasteurizamos la leche, más bien pasteurizamos, porque si no, sí o sí van a haber microorganismos. La idea es
que complementado con el California Mastitis Test, que dio positivo, sabemos que es una inflamación, entonces ahí mandan la muestra y se hace el antibiograma. Y como les decía hace rato, nosotros vimos una resistencia demasiado grande de antibióticos que incluso son de uso humano y es preocupante, la verdad que es preocupante. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir correcto funcionamiento de operación del equipo del ordeñe? Esto parece así, tipo, ay, no, eso en Estados Unidos o Brasil lo más que tienen así. Acá ya hay este tipo de sistema de ordeñe, así súper industrial, y ahí es donde más cuidado se tienen que tener. Por suerte están muchas de las cosas mecanizadas o robotizadas como para que se limpien solos para cada ordeñadora y tienen muchas para cada una y no tienen que estar cambiando entre vaca y vaca. Y detección precoz, sí o sí, del California, o sea, sí, de la mastitis con el California Mastitis Test o con el de conductividad eléctrica, que también es lo mismo, pones la leche y te dice si hay o no mastitis. También el sellador, que es ponerle yodo, y con eso sellamos la ubre después del ordeñe. Eso es súper importante y no siempre hacen, y es demasiado importante para evitar contaminaciones. Y refugo de las vacas crónicas. La gente increíblemente se apega, no digo increíblemente, pero hay vacas que son viejitas, que están en el establecimiento y los dueños le quieren y le mantienen para siempre porque son como sus mascotas. El tema es que cuando es producción ya no es mascota no tendría que estar en el mismo hato porque está contaminando a los otros animales. Y entonces hay que hacer refugo, aunque sea que se vaya al patio del fondo, pero que no esté más donde se ordeñan. Y también todas las vacas que tengan mastitis se ordeñan último, siempre, no le van a ordeñar primero a la que tiene mastitis, siempre último, un sentido común nomás luego. Tratamiento con antibióticos al secado, es decir, se seca, el secado de las vacas se hace con antibióticos, entonces eso tenemos que atender. El pomito viene de a 4, ¿por qué? Porque es para cada pezón, o sea, anterior derecho, anterior izquierdo, posterior izquierdo. Esos pomitos es para cada una de esas ubres, no para mezclar entre cada pezonista, porque si van a usar uno mismo para un mismo animal, entonces están distribuyendo a su vez la infección. Y el control periódico del rodeo, es decir, siempre tenemos que estar observando y controlando a nuestros animales. Y el operador es demasiado importante porque Staphylococcus aureus, yo le dije que es una de las formas más comunes de presentarse la enfermedad, y el Staphylococcus aureus justamente es contagioso y puede ser que el personal de ordeñe sea el que sea portador en la nariz o en la mano del Staphylococcus aureus, sea el que contagia al hato con esta bacteria que después es muy difícil de eliminarle. Bueno, vacas sanas primeras, vacas sospechosas segunda y por último, vacas con mastitis. Bueno, eso era todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene nada que preguntar? Doctora Elena, ¿está? Sí, estoy. Y contaba pues tu experiencia que vos siempre das tu clase. Mira, yo estaba escuchando desde el principio hasta el final. Mira, en vez de aportar vos me aportaste algo que yo no tenía tanto en cuenta, pero fue excelente tu presentación. Para mí que ya no hay nada que preguntar de mi parte. Lo único, eso ya es una broma nomás, lo último, lo que me molestó mucho es el pito. Bueno, está demasiado bien tu presentación, Dalila. Gracias, doctora. Excelente. Yo no voy a decir nomás ya que crió pito huello. Sí, porque ¿Cómo será abuela, doctora? Ahorita voy a detener la grabación. Sí, durante todo tu desarrollo estaba por ahí el pito huello. Bueno.